Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero, un programa que se hace desde el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto aquí en la ciudad de Santiago de Querétaro para el Sembrador Nueva Evangelización y para todos los que nos escuchan y ven a través de las redes sociales. Nos ven en 17 países, saludamos muy especialmente a las personas que nos van siguiendo a través de este canal de televisión de diversos lugares de Estados Unidos, de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Santana, California, también de la Ciudad de México, de la parroquia Madre de Dios de Czestochowa, de Santa Mónica, en la calle de Fresas, y en fin, en los siguientes programas seguiremos saludando a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, que nos van siguiendo. Gracias por todo lo que van mandando a través de los correos electrónicos, y hoy con nosotros está pues un invitado en donde pues va a compartir lo que hace, los valores que tiene el trabajo que hace, y claro, hoy presentar y hablar de esto pues va a resultar, yo creo que sorprendente a ustedes, a un servidor y a los que estamos aquí compartiendo este programa. Con nosotros está Mauricio Ortiz Proval, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a la gente que nos dispensa con su atención. Muy buenas tardes. Mauricio está con nosotros, él es, pues, entre otras cosas, se dedica a la política. Y ustedes van a decir, ¿cómo un político puede estar en un programa como este y en un canal como este y en una red social temática como esta? Pues sí, pues también hay políticos dentro de este mundo en donde pues pueden hacer un discurso no solamente con la palabra y también con los gestos. Mauricio, ¿por qué falta credibilidad en la gente cuando presentamos un político en un medio de comunicación? Bueno, yo que lamentablemente porque la imagen en general del político, no solo en México, yo que en buena parte del mundo se encuentra terriblemente deteriorada. Y se encuentra deteriorada porque una parte importante de la población ha encontrado motivos suficientes para construir esta idea, ¿no? ¿Qué es lo que nos toca ahora a quienes aspiramos a ejercer alguna responsabilidad en la vida pública? Pues tratar con valores, con principios, con una actitud pulcra, transparente y honesta de recuperar ese interés por la política. Lo decíamos con una frase, la política es tan importante que no se le puede dejar en las manos tan solo a los políticos tradicionales. Para que las cosas cambien, para que este mundo se transforme, para que vayamos a construir mejores condiciones de equidad, de progreso, desarrollo, necesitamos que toda la población se involucre en las políticas públicas. ¿Por qué se dan estos movimientos populares? Hay algunos movimientos populares que pues vienen de las bases y como que hoy en día están siendo éxitos en algunos países, pienso en Grecia, pienso en el mismo España, ¿no? O este tipo de líder en Estados Unidos que se dedica a insultar a otros, y esto como que parece que tiene éxito y despierta a cierta población un interés, un morbo. ¿Por qué se está dando esto en la sociedad? Yo creo que entre otras cosas, por lo menos en lo que tiene que ver con el mundo occidental, es por la falta de resultados concretos que han padecido los sistemas democráticos. Para nadie es un secreto que en buena medida dentro de las democracias, al menos en América Latina, no hemos alcanzado a obtener los resultados que esperaría la gente de los sistemas. Entonces, quienes formamos parte de este andamiaje institucional de carácter formal, digamos, estamos pagando un costo en materia de imagen importante. Y ante esa realidad, ante una decepción generalizada, ante la falta de liderazgos auténticos y genuinos que no se corresponden los discursos con los hechos, pues la gente voltea a ver a aquellos que presentan discursos más atractivos. La pregunta es si efectivamente el mero discurso en sí mismo garantiza eventualmente que quienes lo estén presentando puedan tener los elementos para realmente transformar las condiciones de vida de la gente, porque pues tendrán una prueba muy grande por delante, ¿no? Es un poco lo que se habla aquí de las candidaturas mal llamadas ciudadanas o algunas independientes, porque pues también somos ciudadanos quienes militamos en un partido político y no todos somos necesariamente malos. Pero bueno, pues parecieran prometer un estado de cosas diametralmente distinto, y en mi humilde punto de vista el ejercicio de la política va a ser tan complejo para ellos como lo es para nosotros. Creo que los verdaderos cambios, lo decía aquí al arranque de la plática que tenía con usted, padre, dependen esencialmente de que la gente se involucre en la política,
de que tengamos transformaciones culturales más prontas, de que asumamos una serie de principios y de valores que nos hagan, por ejemplo, empezar a luchar más por causas que por cosas, a entender un sentido colectivo que lamentablemente se ha deteriorado o en muchos casos se ha perdido. ¿Y por qué, por ejemplo, con los jóvenes, aquí en el Colegio Fray Luis de León, a los jóvenes, cuando hablamos de política, no a uno o dos, sino a un número considerable, como que se echan para atrás y no quieren oír? Porque asocian la política con todo este cúmulo de escándalos, de decepciones, de actos vinculados a cuestiones absolutamente condenables como es la corrupción. Pero la política es mucho más que eso. La política tiene que ser también dimensionado como vocación de servicio, como la capacidad de transformar la calidad y la condición de vida de la gente, como la oportunidad de hacer por los demás. La política es mucho más allá de los partidos o del mero gobierno. Finalmente yo entiendo, o como entiendo la política, como una actividad que acaban haciendo cualquier integrante de un conglomerado social. Pero bueno, digamos que se asocia de manera directa a la política con este sistema formal y rígido que ha dejado muchas deudas o muchas cosas pendientes, y bueno, inmediatamente viene el rechazo, ¿no? Y la gente no quiere formar parte de eso. Por eso creo yo que desde dentro de la política, quienes todavía creemos que esta puede y debe rescatarse, tendremos que hacer un esfuerzo genuino para empezar a compartir con los demás la determinación y la convicción de que las cosas pueden y deben hacerse bien, de que hay gente dentro de la política también que está dispuesta a trabajar por los demás. En fin, eso es lo que tratamos de hacer a través de valores y principios muy claros, ¿no? Yo particularmente creo en tres fundamentales. Primero, la honestidad, la capacidad que uno tiene de poder hacer congruencia entre lo que dice y lo que hace. La humildad, la posibilidad de entender que siempre hay que tratar a todos por igual o incluso tratar a todos los demás mejor de lo que lo tratarían a uno mismo. Y finalmente el trabajo, porque si no hay consistencia, si no hay esfuerzo, si no hay perseverancia, si no hay insistencia en acciones que nos permitan alcanzar los objetivos que pretendemos, pues difícilmente estaremos en condiciones de transformar algo, ¿no? Mauricio, este es el Mauricio que conocemos, que pues donde te desarrollas es en la ciudad de Querétaro. Pero vamos, si quieres y si nos permites, un poco más allá. ¿Mauricio Ortiz es creyente? Sí, sí soy creyente. Sabemos que en México existe un pluralismo religioso, una ley que, pues, que abre a diversas religiones. ¿Eres creyente? ¿Y cómo puedes tú conjugar el ser creyente, ser católico, el espacio del bien común que nos invita el Papa actual, desde el documento de Aparecida, que él habla mucho de la política, de mirar el bien común, de ver la equidad? ¿Cómo puedes tú conjugar todo esto, toda esta doctrina social de la Iglesia, con ese Mauricio que también es político, es padre de familia? Yo diría que no solo se conjuga, sino esencialmente los principios y los valores que uno profesa, que en buena medida, no siempre, pero en buena medida están atados a la formación religiosa que uno tiene, en caso de que crea en una religión, como es mi caso, pues es fundamental. Me parece que el liderazgo que ejerce el Santo Padre el día de hoy lo vuelve un personaje universal. Y esa universalidad nos enseña muchas cosas a muchos de nosotros. Primero, a entendernos a todos dentro de la diversidad. Yo lo he dicho, he tratado y he conocido a gente de distintos credos y he aprendido con mi humilde experiencia a entender que hay gente buena y hay gente que no lo es tanto, sin importar necesariamente el credo que tenga, ¿no? Y que hay principios que no son universales a todos. Yo creo esencialmente en uno, la indisposición de un servidor de hacerle a alguien más lo que no quiero que me hagan a mí o a mis hijos, ¿no? Más en el caso de que se tiene la bondad o la generosidad de poder tener hijos, bueno, pues lo único que desearías para ellos es el bien, ¿no? Entonces, me parece que esos principios que yo he aprendido, por supuesto, en una escuela, yo estudié en una escuela confesional también en México, mis hijos lo hacen actualmente en una escuela confesional aquí en Querétaro, y la verdad es que ha sido fundamental para mi vida la posibilidad que tuve de conocer esa religiosidad, de entender a partir de esa religiosidad la necesidad de asumir valores y principios como propios que me permitan, creo yo, ser una buena persona. Ni más ni menos que nadie, ni mejor ni peor que nadie más, simplemente una buena persona que se mide siempre consigo mismo, ¿no? Quisiera en este momento que estoy contigo y que pues estás transmitiendo lo que piensas y lo que crees,
agarrar un poco un texto del Papa Francisco que decía a los religiosos, a las religiosas, en el mes de febrero, cuando estuvo aquí en México, decía él que no nos debemos de resignar. La tentación de un político también es la resignación. Bueno, como esto va así, como el sistema va así. La tentación de un político siempre será dejarse llevar por la inercia, como de cualquier otra persona que desarrolle actividad humana alguna, porque de repente, bueno, se conceptualiza al político como alguien fuera del mundo, ¿no? Y la verdad es que estas tentaciones, si se les puede llamar así, creo que las vive cualquier persona, sin que necesariamente esté involucrada o no en la política formal. Y efectivamente, una de las tentaciones más grandes es dejarse llevar por la inercia. Es hacer las cosas como siempre se han hecho, es encontrar el camino fácil para hacer aquello que desde el punto de vista de un servidor pueda acercarnos al objetivo que nos hemos propuesto. Pero realmente creo que tenemos que cambiar la dimensión social del político. Es lo que platicábamos aquí antes de arrancar el programa, aprender a luchar más por causas que por cosas, entender que si fortalecemos el respeto a la ley, si realmente construimos todos un Estado de Derecho, pues vamos a estar todos en general mejor. La justicia tiene que ser una obsesión, incluso para aquellos que tienen una condición económica o social holgada. Tenemos que hacernos conscientes de que las necesidades de los demás finalmente se van a ver también necesidades propias, que si creemos en una sociedad con disparidades, si crecemos, perdón, en una sociedad con disparidades, inevitablemente vamos a acabar pagando todos un enorme costo, porque esto genera disfunción social, genera delincuencia, genera odio, genera rencor. En ese orden de ideas creo que lo que tratamos de hacer nosotros es recuperar ese sentido comunitario, tratar de compartir con la gente la ansiedad de preocuparnos por lo que pasa en nuestro entorno y dejar a un lado este ensimismamiento que vivimos en las etapas actuales, en la sociedad moderna, y que es producto un poco de la utilización de todos estos instrumentos que nos da la tecnología, pero que nos han hecho voltear mucho solo a nosotros mismos, ¿no? Una sociedad que cambia es una sociedad que está educada, ¿no? Y que se va transformando. Tú que has sido secretario de Gobierno en el municipio de Querétaro, ¿cuál ha sido tu visión de la educación, ¿sí?, respecto a este puesto que tienes? ¿Cómo crees que se puede solucionar el tema del analfabetismo y sobre todo de el fracaso escolar en los jóvenes? Mira, la educación es fundamental, pero tenemos que entender la educación en su sentido, su concepto más universal. No se trata meramente de las cuestiones que se aprenden, sino de los valores o principios que se forjan mediante ese proceso de aprendizaje. Tan importante una cosa como la otra, desde mi muy humilde punto de vista. Y en ese sentido nos damos cuenta que lamentablemente en México pues todavía no tenemos ese grado educacional que quisiéramos, ¿no? Estamos, entiendo yo, cercanos a la secundaria todavía en nivel promedio a nivel nacional. Y eso nos aleja mucho de poder tener las condiciones que quisiéramos. Y la educación es fundamental, reitero, porque va a ser la herramienta que nos permita entendernos a nosotros mismos con una mayor dimensión social y va a ser la herramienta que nos provea de los instrumentos para ser más exitosos como sociedad. Muy bien, estamos aquí con Mauricio Ortiz Proal, padre de familia, creyente, político. Nos está dando su opinión, su manera de vivir y de ver las cosas desde Querétaro. Vamos ahora con Gaby Ríos, ella está preparada y nos va a dar el resumen de lo que ha pasado esta semana, las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y también de los Agustinos Recoletos. Vamos con ella y enseguida volvemos aquí a Valores de Acero. Gracias, Gaby Ríos, por esas 5 noticias de la Iglesia Católica y de la Orden de los Agustinos Recoletos. Gracias por recoger todo y compartirlo con nosotros. Seguimos aquí a través del Sembrador Nueva Evangelización, a través de las redes sociales. Esto es Valores de Acero. Estamos con un político que a la vez es padre de familia, que es creyente, que nos está explicando su visión de la realidad, de lo que vivimos. Quizás estamos haciendo las preguntas que usted también quiere hacer a un político. Estamos con Mauricio Ortiz Proal. Gracias de nuevo por estar aquí. No, al contrario. Gracias a usted, padre. Mauricio, cuando tú estás en una campaña política,
tienes que pues moverte por todos los sitios, tienes que también pues yo creo que calcular la frase, la palabra, para que no se malinterprete ante los medios de comunicación. Sí. Y tienes también una familia. ¿Cómo vas haciendo este encuentro entre la familia, entre la gente, teniendo cuidado con lo que dices, batallando también contra los que son de otra ideología, de otro partido? ¿Cómo lo vive esto? Mira, un ser humano? Yo en particular he tratado de involucrar en el grado en que puedo a mi familia en mis actividades profesionales. Cuando puedo, invito a mis hijos a que me acompañen a recorridos en donde, por ejemplo, estamos promocionando una campaña a partir de un programa que se llama Vamos Querétaro, donde queremos promocionar valores, principios, actitudes, formas de hacer las cosas que nos procuren una mejor condición como ciudadanos. Creemos que si somos mejores ciudadanos vamos a construir una democracia más funcional, más efectiva, más eficiente. Y ellos me han acompañado, sobre todo mi señora. Yo quisiera aprovechar este espacio para agradecerle toda su tolerancia, su comprensión, su prudencia, porque se viven muchas ausencias como compañera de alguien que se dedica a la política. Compañera o compañero, quiero pensar, ¿no? Y la verdad es que tratamos de privilegiar la calidad por encima de la cantidad, porque bueno, se está ausente una buena parte de los días naturales de trabajo. También los fines de semana uno tiene que hacer trabajo, por ejemplo, el domingo vamos a estar recorriendo un mercado, en fin, y yo de ellos he encontrado siempre absoluta comprensión. Trato de explicarles qué hago. Tengo 3 hijos pequeños que son la adoración de mi vida, de 9, 7 y 4 años, y en el grado de que están listos para recibir información, que ahora reciben mucho más de la que yo recibí a esa edad, porque la formación tecnológica es otra. Trato de explicarles qué hago, por qué lo hago, y trato de compartirles el trabajo que llevo a cabo. Y la verdad es que me ha dado hasta el día de hoy, espero, buen resultado. Sin duda alguna, como padre, por clavarme tanto en mi trabajo, tendré algunas ausencias, pero yo creo que mis hijos, con el paso del tiempo y con la madurez que les irán dando los años, irán comprendiendo que esas ausencias no tienen otro sentido más que dedicarme a una actividad legítima en términos sociales importante, como es la política, y bueno, finalmente tratar de procurarles a ellos también los elementos que tienen que ver con casa, con vestido y con educación que les permitan el día de mañana salir adelante, ¿no? Es difícil trabajar en la función pública. ¿Dónde es más difícil? ¿En la función pública, en el sector privado? ¿Qué dones y qué Yo nunca he trabajado formalmente en el sector privado. Ajá. Entonces no tendría yo un parámetro para compararlo y decirte si es más o menos complejo. La política es una actividad compleja, es una actividad muy gratificante porque te permite a veces ayudar a mucha gente. Puede ser una actividad muy ingrata porque a veces, aunque pongas todo de ti, absolutamente todo, puedes encontrar factores externos que no te permitan alcanzar los objetivos y metas que te has propuesto. Sin embargo, por lo mismo, me parece que es una actividad fascinante. Y bueno, tenemos que hacer algo para cambiar la condición en la que se encuentra la política. A mí particularmente me preocupa la decepción generalizada de la gente, la falta de voluntad para colaborar en asuntos públicos, el hecho de encontrarte a gente en los recorridos que hacemos que nada más al momento de escuchar que somos diputados inmediatamente te muestran un cierto rechazo por el hecho mismo de estar teniendo esta profesión, ¿no? Pero hay muchos otros también que cuando te paras a escucharlos realmente están dispuestos a colaborar o a participar en la transformación que queremos impulsar, ¿no? Entonces, bueno, yo mejor me quedo con lo bueno como en todos lados. La verdad es que tratamos de echarle ganas, por decirlo en términos coloquiales o populares, y tratamos de con trabajo ir cambiando las condiciones de las cosas. Yo durante muchos años vi a mucha gente criticando las cosas desde una posición así como que política de café le decimos, y el día de hoy me he dado cuenta que quienes no toman acciones concretas para transformar su entorno vital, social, público, colectivo, pues difícilmente alcanzan cosas importantes, ¿no? Entonces, más allá de criticar, que siempre la crítica será buena y constructiva, me parece que todos tenemos la obligación de nuestro carácter de ciudadanos de involucrarnos, de demandar, de denunciar, de participar, y así van a ir cambiando las cosas. ¿Quién se ha distanciado antes? A ver, el ciudadano que tiene unos compromisos con la misma sociedad, ¿sí? O el político con el ciudadano y sus compromisos. ¿Cómo se ha dado esta distancia? Yo creo que durante mucho tiempo se distanció el político, porque incluso en cierto momento así le convenía a sus intereses.
Y ese distanciamiento hizo que poco a poco fuera más difícil que el ciudadano se involucrara en la política. Conforme se renuevan los sistemas democráticos, se airean. En tanto la competencia política se vuelve más fuerte, creo yo, los ciudadanos regresan un poco a involucrarse. Pero entramos en una segunda etapa en donde pareciera ser que la frustración viene en torno a todo y a todos. Y eso sí me parece muy grave. El día de hoy creo que hay muchos políticos que genuinamente quieren establecer nuevos mecanismos de acercamiento con los ciudadanos y que quieren que los ciudadanos se involucren en la política, pero que también permitan que la política siga siendo funcional. Porque a veces vemos que un involucramiento total pudiera estar atrofiando las posibilidades de ejecución del orden público, ¿no? Y tampoco podemos dejar de reconocer que el político tiene que tomar decisiones y tiene que operar estas decisiones para poder cumplir con sus responsabilidades. Yo de veras hago votos porque encontremos fórmulas para que el ciudadano se acerque a la política, sobre todo en la planificación de las cosas que tienen que hacerse, y que el político se vuelva consciente de que este acercamiento implica una enorme responsabilidad, pero un gran potencial de poder alcanzar mejores resultados. Porque esto es un fenómeno que yo he observado aquí, ¿sí? Y también el político, cuando ya tiene un cargo, sea lo que sea, como que ya es difícil acceder a él, ¿sí? Cuando pues es un momento de campaña, pues están por todos los medios, están por los mercados, por los jardines, están accesibles al ciudadano, pero llega un momento en que tienen un puesto en el gobierno y como que tienes que llamar al encargado de la relación. Ese es el reclamo general. ¿Qué pasa aquí? Alguien nos agradeció el otro día, híjole, con que usted me conteste el teléfono y no lo haga su secretaria o su secretario, voy a estar por bien servido. La verdad es que me parece que hay un círculo vicioso aquí. El político tiene que permanecer muy cerca de la gente y a su vez darse tiempo para cumplir con las responsabilidades que el cargo le implica. Eso a veces es difícil. Cuando uno está en campaña está dedicado única y exclusivamente a buscar encontrarse con la gente para poner a su consideración un proyecto y para eventualmente gozar de su beneplácito, de su confianza, de su voluntad. Cuando ya estás ejerciendo el cargo público tienes que hacer las dos cosas y eso implica que tienes que organizarte más y que tienes que trabajar más tiempo. Y lamentablemente no todos están en disposición de hacerlo. También en un ejercicio de autocrítica hay que decir las cosas como son. O algunos ni siquiera tienen la voluntad de hacerlo. Algunos no pueden y otros no quieren. El asunto es que esa separación o ese distanciamiento es lo que ha formulado este círculo vicioso. Creo que tenemos que construir un círculo virtuoso en torno a la política, recuperar la confianza. Ahora la apertura de las candidaturas independientes creo que son una oportunidad para que los partidos políticos hagamos las cosas de una mejor manera. Creo que se incrementa la competencia y la competencia desde mi muy humilde punto de vista siempre será buena. Entonces, pues todos estamos obligados a estar más cerca de la gente, a dar mejores resultados, a presentarnos de una manera más cercana al escrutinio público, a decirle a la gente con claridad qué somos, qué pensamos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué tenemos, qué dejamos de tener. Y me parece que todo eso abonará en el fortalecimiento de una democracia que pueda irse ganando poco a poco la confianza de la gente. Un político también fomenta políticas familiares y que la familia sea más fuerte, más unida. Sí. Me voy a un discurso del Papa Francisco en Ciudad Juárez a los empresarios. Les decía más o menos, ¿no? Pongan horas de trabajo de tal manera que el trabajador tenga tiempo para su familia. ¿Qué puede hacer un político para que los fines de semana realmente la familia disfrute, genere incluso un gasto, ¿sí? Y ese gasto pues es como un círculo, ¿no? Tú generas el gasto, el otro recibe una aportación de su trabajo y hacemos una sociedad en donde el ideal ya está en un gesto y está viéndose y viviéndose, que creo que es lo importante y lo que reclama la gente. ¿Tú cómo lo ves desde el asunto político? A mí me parece que efectivamente tenemos que recuperar un tiempo no solo para nosotros mismos, sino para lo que más importante nos resulta, que es la familia. Ese es el núcleo social que le da sentido y cuerpo al esfuerzo que hacemos todos los días en términos generales, ¿no? Es donde encontramos siempre comprensión, apoyo, generosidad, es donde normalmente encontramos los motivos más importantes para salir todos los días a dar con nuestras limitaciones lo mejor de cada uno para poder abonar a esta sociedad que queremos construir en condiciones distintas.
Y en ese sentido, regresando un poco a lo que platicábamos en el corte pasado, me parece que más allá de cantidad tenemos que privilegiar la cantidad del tiempo y de la relación que tenemos con las familias. ¿Cuánto tiempo a veces llegamos a pasar entre familia en donde realmente estamos desconectados o disociados? No se trata de estar juntos, se trata realmente de estar. No sé si me estoy tratando de explicar, en el sentido de aprovechar el tiempo de convivencia, de tratar de llevar a cabo actividades que realmente nos dejen algo a todos los integrantes de la familia. Yo, por ejemplo, trato los domingos de ir al servicio religioso con mis hijos y con mi esposa, y bueno, un ratito de reflexión para poder que los chicos, sobre todo desde pequeñitos, puedan compartir la necesidad pues, de reflexionar en términos religiosos, aunque sea 1 hora a la semana. Y es un tiempo importante para nosotros, ¿no? Y trato de convivir con ellos y en el grado de lo posible de preguntarles cómo están y de hacer las actividades que a mis hijos les gustan. Pues para ellos es fundamental el día de hoy, por ejemplo, que su papá pueda jugar un rato fútbol con ellos. Y bueno, aunque mi cuerpo ya no me lo permite con la soltura que quisiera, ¿va? Y arriesgando un poco el físico, pues ahí estamos jugando fútbol con ellos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque para ellos es importante. Mi hija, en fin, entonces tratamos de privilegiar la calidad, porque lo digo con honestidad, además del tiempo que efectivamente tenemos que tratar de pasar más tiempo juntos, creo que sobre todo tenemos que buscar determinar qué vamos a hacer juntos. Eso es lo más importante, ¿no? Calidad del tiempo, y cómo tú como político este tiempo también, o sea, estamos hablando de la familia, esta calidad de tiempo con la gente, sí, con el más pobre. Sí. Por ejemplo, yo veo la Sierra de Querétaro, ¿no? Es un lugar en donde pues, se necesita acompañamiento, sí, para aplicar unas políticas sociales que tengan un efecto en la educación. ¿Tú cómo, sí, ves todo esto? A ver, para mí es fundamental. Fíjate que el contacto que tenemos nosotros, 3 días a la semana salimos a recorrer las calles y las colonias populares, esencialmente de Querétaro, lo estamos haciendo ahora, pero pretendemos hacerlo en todo el estado. Esto nos sirve para muchas cosas, además de promover el programa social que te digo se llama Movamos Querétaro, sobre todo para no perder el termómetro social, para encontrarte a gente que tiene una alegría desbordada cuando incluso viven condiciones de verdadera dificultad. El día de ayer nos encontramos una muchachita en una silla de ruedas. Caminamos aquí en un barrio tradicional que se llama San Francisquito, en el centro de la ciudad, en la calle 21 de marzo, y ahí nos encontramos una muchachita que no tenía extremidades, que venía en una silla de ruedas que debe tener al menos 10 años de edad, y que con una sonrisa en la cara lo único que nos pedía, oiga, ¿usted es diputado? Sí, ayúdenme con una silla. Pero incluso con una alegría que uno no podría entender en una persona que está enfrentando una dificultad tan grande. Y bueno, eso y la posibilidad de ayudarlo con un apoyo muy menor, que lo vamos a estar haciendo en los próximos días, la verdad es que es una satisfacción muy grande. Y encontrarte gente que pese a todas esas dificultades está saliendo adelante, y que está viviendo su vida con una alegría desbordada, que incluso se le nota en el rostro, bueno, me parece que es un llamado de atención inmediato para decir, bueno, si esta gente le está echando tantas ganas, pues tú tienes que buscar todos los días dar más y más y más de ti, y en el buen sentido jamás sentirse satisfechos con lo que puedas hacer en términos sociales. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente ahí que te da razones suficientes para pensar que las cosas pueden ser distintas, ¿no? La verdad es que te llena mucho. Te llena mucho ver a la gente, y paradójicamente la gente que más necesidades sociales tiene es la gente más generosa. Ajá. Lamentablemente la posesión desmesurada de bienes nos vuelve muy egoístas. Esa es la verdad. Esta gente se desprende de todo, te trata con una generosidad inusitada, te abren las puertas de su casa, de su corazón, te platican intimidades, te hacen sentir muy cercano. El pobre nos enseña. Ese gran hombre, maestro. Pero todos los días, esa es la verdad. La escasez es la gran maestra de la vida. Esa es la verdad. Pues tenemos que irnos. Ha sido un gusto estar contigo, compartir. Mauricio, nuevamente vendrás por aquí otra vez. Claro que Te sí. vamos a invitar. Mauricio Ortiz Proval. Gracias. Él es padre de familia, es creyente, es político y es un gran personaje humano de aquí de Querétaro, donde estamos haciendo este programa. Nos tenemos que ir. Así que pues muchas gracias por seguirnos a través de ESNE y a través de las redes sociales, y nos vemos hasta la próxima.